Hola, buenas tardes. Muchísimo gusto. Mi nombre es José Gregorio Liendo. Soy psicólogo de profesión con una especialización en psicología clínica, en logoterapia, una especialización en psicología educativa. Logré terminar un máster también en psicología en la universidad en España y un doctorado en educación. A la misma vez soy pastor cristiano, licenciado en teología con estudios teológicos superiores y un doctorado en consejería cristiana. El tema que nos ocupa en este tiempo de conversación es el tema de evolucionismo y creacionismo. Y vamos a estar hablando acerca de este tema que consideramos bien importante, sobre todo para las personas jóvenes, estudiantes, que les inquiete este tema. Y vamos a hablar del evolucionismo, del creacionismo, pero vamos a establecer primeramente cuál es la relación que existe entre la filosofía y la ciencia. Luego vamos a tratar de contestar la pregunta si se oponen el creacionismo y la evolución. Y finalmente, si ambos están en contraposición o si son un complemento el uno del otro. Tenemos como objetivo dar a conocer algunas características, sobre todo el conocimiento filosófico, teológico y científico. También quisiera hablar un poquito de la diferencia que hay entre la teoría científica de la evolución y lo que se llama el evolucionismo como un pensamiento. Y luego hablaremos de la doctrina de la creación y de las teorías científicas creacionistas. Finalmente, la idea es mostrar posibilidades en que se excluyen ambas teorías o ambos puntos de vista, o ver si hay posibilidad de integración entre estos conocimientos diferentes y si hay la posibilidad de un acercamiento y una valoración mutua. En la parte final de esta exposición voy a darles a conocer una aproximación integrada de los conceptos científicos con la doctrina de la creación y así también como una consideración de algunos principios bíblicos en este tema. Entonces estamos considerando cuáles serían los objetivos de esta actividad, conversatorio. Y como les estoy diciendo, primero vamos a conocer un poco las características del conocimiento. ¿Qué puede distinguir el conocimiento filosófico? ¿Cómo el conocimiento teológico está dentro del conocimiento filosófico y qué lo diferencia? ¿Y cuál es la diferencia con el conocimiento científico? Entonces voy a ir explicando y voy a ir compartiendo algunas láminas para poder avanzar en esta explicación que estamos haciendo. Fíjense que es muy importante, en primer lugar, entender por qué es importante el conocimiento y la forma como las personas adquirimos el conocimiento. Es sumamente importante esto. Fíjense que una cosa es el conocimiento del sentido común, una cosa es el conocimiento que tenemos nosotros a través de la vida cotidiana, las cosas que aprendemos, que nos ha enseñado nuestra cultura, las cosas que se deben hacer, las cosas que son importantes que hagamos. Otra cosa es el conocimiento empírico, lo que viene a través de la experiencia. El conocimiento científico, por el contrario, es producto de la investigación, de los hechos. Y se buscan a través de una metodología específica conocer las leyes que rigen los fenómenos de tipo natural o dependiendo del ámbito específico del conocimiento científico que se aborde. Y el conocimiento filosófico va un poco más allá, intenta describir o descubrir las causas primeras y últimas, las cosas que son bases de la realidad, e indaga por el sentido de la existencia de los demás seres e incluye el elemento teológico. Entonces, fíjese, etimológicamente la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Para esta pequeña reflexión, yo he tomado una definición de Camacho, López y Mendoza que dicen que la filosofía es la actividad racional de reflexión sobre todos aquellos aspectos considerados fundamentales en distintos ámbitos de la vida humana,
profundizando hasta los cimientos o bases sobre las cuales se edifica el conocimiento. Entonces, la filosofía es una actividad de tipo racional, en la que se analizan aquellos aspectos que tienen que ver con el sentido de la realidad en todas sus dimensiones. En ese sentido, a partir de esa actividad, el filósofo, de acuerdo a la filosofía, debe tener una actitud. Y la actitud tiene que ver con el reconocimiento de sus propios prejuicios, con la posibilidad de poner a un lado sus prejuicios, con la posibilidad de abrirse a nuevos conocimientos y con la posibilidad de que el conocimiento que va a desarrollar sea un conocimiento analítico, que surja de la duda, que surja del análisis, de la reflexión, de la fundamentación, del cuestionamiento, y que sea un pensamiento crítico y un pensamiento que esté sustentado. Entonces, la filosofía como tal, lo que busca es el conocimiento de la realidad, más allá de la experiencia. Por eso se le ha dado el nombre que en ocasiones la filosofía trata también de la metafísica. La metafísica no en un sentido esotérico, sino la metafísica en un sentido racional y lógico, que es todo conocimiento que va más allá de lo físico. Entonces, ¿qué es lo esencial? ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo esencial en el universo? ¿Cuáles son los valores que se deben vivir? ¿Qué validez tiene el conocimiento científico? Y los científicos a lo largo de su historia han desarrollado diferentes métodos, como el método socrático, como el método cartesiano, como el método fenomenológico, como la hermenéutica, como el método dialéctico, métodos que actualmente se utilizan en las ciencias. Y si uno ve en la historia de la filosofía, se ha centrado desde el estudio del ser, al estudio de la naturaleza, la cosmología, acerca del hombre, acerca del lenguaje, acerca de la religión o de la fe, como se entienda, acerca del conocimiento, acerca de cómo es válido o no un conocimiento, eso se llama epistemología, acerca también de la ética, de la axiología y aún de la filosofía aplicada al campo de la política. Entonces, las temáticas filosóficas tienen muchos términos, como ontología, nociología, epistemología lógica, filosofía de la ciencia, axiología, religión y teología. Entonces, la filosofía es una rama del saber humano que tiene miles de años y que ha sido vista como una actividad reflexiva en la que el filósofo desarrolla una actitud que busca él aprender sin prejuicios y desarrolla todo un contenido que incluye lo metafísico, que incluye lo epistemológico y que incluye los valores, por hablar de otra manera, o la ética. Ahora, dentro de la metafísica hay un concepto que es el concepto de revelación, que es un concepto teológico y que es diferente en la óptica bíblica. Cuando nosotros hablamos de la filosofía, estamos hablando de una rama del saber, del conocimiento humano, como ya he explicado. Esa rama del saber involucra todos estos elementos metafísicos, filosofía del conocimiento, acción, lo axiológico y los valores. Ahora fíjense, la revelación estaría dentro del campo teológico. Y si hablamos de la revelación en el ámbito bíblico, sería una rama de la filosofía que podríamos llamarla la teología, y dentro de la teología bíblica. La diferencia entre este concepto de revelación y el concepto solo de filosofía, que la filosofía parte del quehacer y de la construcción y del desarrollo del pensamiento del hombre. Igualmente la ciencia habla de una metodología específica desarrollada también por el ser humano, cuya base es la filosofía. Pero cuando hablamos de revelación, estamos diciendo que aparte de que el hombre puede aprender a través de su reflexión, de su análisis, como en la filosofía, o aparte de que el hombre pueda aprender a partir de su experiencia y a partir de una metodología científica donde él pueda probar y analizar los hechos, estamos diciendo en la teología ya bíblica que el ser humano aprende por la revelación. Y cuando hablamos de la revelación es algo que viene al hombre, no es algo que el hombre reflexiona, busca o experimenta, es algo que viene al hombre. Y el testimonio de la revelación está sobre todo en las escrituras. Los cristianos decimos que Dios se ha revelado al hombre y que esa revelación de Dios da respuestas al sentido de la vida, al fin de la vida humana, al principio de la vida humana,
y a todos los hechos concernientes a la práctica de la moral y de la forma de vivir del ser humano. Esa revelación es histórica porque ha ocurrido a lo largo de la historia y ha ocurrido a través de los hombres de fe y de la comunidad de fe que se ha formado a lo largo de los años, donde el mayor testimonio que tenemos los creyentes son las escrituras, son el testimonio de las escrituras que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia en la forma como se pudo comunicar el lenguaje escrito y que finalmente lo podemos tener condensado pues en un libro, está fijado ya ahí un texto y por supuesto en el Señor Jesucristo. Coloco la foto de Moisés porque Moisés es como quien decimos el padre, ¿verdad? De la fe monoteísta, tanto de Israel, tanto del Islam y tanto del cristianismo, pero es Moisés quien recibe las tablas de la ley, el conocimiento de la ley de Dios, es quien escribe el Pentateuco, es quien escribe el Génesis completo, los primeros 11 capítulos del Génesis, y de una manera de revelación, él explica su comprensión de cómo Dios se le revela a él y le muestra cuál es el origen de todas las cosas. En la Escritura también dice en el Nuevo Testamento que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo explicó. Entonces el conocimiento que obtenemos a través de la teología bíblica o a través de la revelación es un conocimiento que para los cristianos representa por supuesto un acto de fe, pero también representa un conocimiento más elevado, más, más valioso para el ámbito de la fe, por usar una expresión. Entonces aquí yo estoy cerrando ya lo que es la filosofía como tal, en qué consiste la filosofía, y le estoy dando la visión ahora de lo que es la teología bíblica y en qué se diferencia, y este concepto de revelación que va más allá de lo que razonas, de lo que reflexionas, de lo que el hombre hace, sino que ha sido recibido, dado por Dios a seres humanos a lo largo de un testimonio histórico, con base en las Escrituras y con base en el Señor Jesús. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia? El origen de la ciencia es la filosofía. La filosofía es la madre de la ciencia. ¿Cuál es la diferencia ahora con el conocimiento científico? Bueno, que la ciencia se dice que es fáctica. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento científico parte de los hechos. Lo fáctico es el hecho. Y el conocimiento científico analiza, investiga, descarta, analiza nuevos hechos y los busca explicar. El conocimiento científico siempre se va a basar en cosas que sean objetivas, medibles, verificables, cosas que se puedan repetir, que se puedan experimentar, etcétera, etcétera. La ciencia es analítica. La ciencia va a abordar problemas concretos. Trata de analizar estos problemas. También la ciencia es especializada. Hay diferentes ramas de las ciencias básicas como la matemática, la física o la química, y después estaríamos hablando de otras ciencias como la biología, como ya las ciencias sociales en otro caso. Entonces la investigación científica que parte de los hechos es una investigación que es metódica porque tiene una metodología particular, y eso es lo que hace que los hallazgos científicos tengan tanto valor, porque ha sido demostrado a través de una serie de pasos del método científico en cómo se abordan las cosas para que las cosas sean confiables, sean válidas, sean verificables y tengan validez en la ecología, en la creación humana, pues, en lo que ha hecho el ser humano. Método científico se definen problemas, se hace planación de investigación, se recolecta información, se establecen hipótesis, se comprueban las hipótesis o se falsean las hipótesis y se presentan resultados. El conocimiento científico es sistemático, es parsimonioso, es lógico, es racional, y allí se apoya de la filosofía, que es la madre de la lógica. Y también se corresponde a un método que es verificable. Ahora, ¿pero qué es lo importante del método científico? En medio de todo lo que estamos diciendo, que el método científico descarta explicaciones metafísicas. El método científico descarta lo que va más allá de lo que se puede probar empíricamente de los hechos fácticos. Entonces, y el objetivo de la ciencia está conformado en la creación de teorías. El objetivo básico de la ciencia es la construcción teórica, con el propósito de explicar diferentes fenómenos naturales, sociales, humanos. Ese proceso de investigación y de creación de teoría sigue toda una metodología que ya yo les había explicado, y hoy en día en el ámbito de la ciencia se habla mucho de que las teorías tienen que ser fundamentadas. La creación de las teorías ya no pueden, la recomendación actual de la ciencia es que las teorías no partan solamente del conocimiento previo al que deben tomar en cuenta,
sino que las teorías también deberían fundamentarse mucho más en los hechos que solamente en el campo teórico relevante que existe en la ciencia. Entonces, la ciencia utiliza una técnica, un método para llegar a un conocimiento de tipo teórico. Ese conocimiento teórico se va convirtiendo en su verificación, en su confirmación, en hechos verificables o en hechos asumidos como verdad o como verdaderos, hasta tanto no se demuestre lo contrario. Sobre eso fue Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, que habló que hay que existen lo que se llama paradigmas. Y los paradigmas no son más que un conjunto de prácticas, de pensamientos que definen cómo es una disciplina científica en un determinado periodo de tiempo. Si viene otro paradigma, otra tesis, otra teoría que puede suplantar o puede dar mejores respuestas que esta teoría anterior, entonces hay un cambio de paradigma. Por eso se dice que la ciencia no es fija, sino que la ciencia es acerca del proceso de las convicciones humanas y cómo el hombre va cambiando a través de una metodología en su forma de comprender los fenómenos, en su forma de comprender los hechos. Entonces el conocimiento científico no es estable, no es dogmático en un sentido, sino que es verificable y puede ser cambiado. Por eso es que algunas teorías han cambiado y han sido suplantadas por otras teorías, y así es como se maneja el conocimiento científico. De hecho, un experto en ciencia dice que la ciencia no es acerca de la verdad, sino acerca de la fragilidad de las convicciones humanas. Entonces, detalle del conocimiento científico no es exacto, está en construcción, es fragmentario, ve una parte de la realidad, es acumulativo, porque si hay toda una disciplina en que se va acumulando el conocimiento, es positivo, busca resultados, sus datos son independientes del propósito por el que fueron estudiados y obtenidos. Por ejemplo, cualquier teoría, vamos a hablar de la teoría de la evolución hoy, pero a lo mejor los conocimientos que expresó Darwin en su teoría, no pensó él cuáles fueran los impactos que se iba a tener en el transcurrir de la historia, ya hoy casi 150 y tantos años. Carece de connotaciones teleológicas, o sea, las teorías filosóficas, el conocimiento científico no es una doctrina filosófica de causas finales, simplemente es una descripción de eventos que están allí, que son fácticos. A veces puede ser ambiguo en sus aplicaciones, otras veces puede ser muy, muy importante en sus aplicaciones. Ahora, cuando hablamos del evolucionismo, nosotros tenemos que distinguir entre la teoría científica de la evolución y en una corriente de pensamiento humano que la vamos a llamar evolucionismo. Y eso es lo primero que tenemos que aprender a diferenciar. Entonces, la evolución como teoría es la teoría unificada que explica el origen de las diversas formas de vida como resultado de cambios en su composición genética. Esa es la teoría como científica. La teoría de la evolución establece que los organismos modernos descienden de formas de vida preexistentes modificadas. Y eso es muy interesante entenderlo. Los organismos modernos descienden de formas de vida preexistentes modificadas. Repito, habían formas de vida preexistentes que cambiaron y han dado base a los organismos modernos. Eso sería el proceso evolutivo, de evolución que presenta esta teoría. Y estos organismos actuales están relacionados con organismos que fueron extintos en el pasado. Entonces, las especies no son independientes, se originan unas a partir de otras. La diversidad que hay de las especies son el resultado del cambio y de la adaptación. Los dos exponentes primarios claves de la teoría de la evolución es el señor Lamarck y es el señor Darwin. Hoy en día se habla de una teoría sintética de la evolución o lo que se llama el neodarwinismo, que ha relacionado la teoría de Darwin con los últimos estudios acerca de las mutaciones. Y es una teoría que ha ido buscando profesionales de Darwin, tomando en cuenta los temas cromosómicos, los temas de la genética y otros elementos que son importantes. Conceptos básicos de la teoría. La idea principal de la teoría de la evolución es que las poblaciones de organismos pueden sufrir cambios biológicos a través de la generación. Lamarck, que fue un científico francés, fue el primero en elaborar esta teoría completa.
Y él decía que los organismos generan nuevas necesidades cuando se producen cambios en el ambiente. Eso es lo que se llama la hipótesis del uso y desuso de las partes. Finalmente, por efecto de estas variables, se van a producir cambios o alteraciones en su constitución. Las alteraciones o cambios, las adquisiciones o pérdidas se heredan. Y a eso llamó herencia de características adquiridas. El ejemplo clásico es el ejemplo de la jirafa, que debido a la adaptación ella tuvo que hacer más esfuerzo para adaptar su cuello para poder comer. Y entonces eso representó un cambio a nivel físico, pero que después fue heredado, y por eso que la explicación de que la jirafa tiene el cuello largo. Un ejemplo, Charles Darwin fue un biólogo inglés. Él sentó las bases de la moderna teoría de la evolución. Él decía que los cambios no se producen súbitamente. Él dice que todas las especies tienen un antepasado común. Y él dice que la evolución o el cambio evolutivo es el resultado de un proceso que se ha llamado de selección natural. Eso quiere decir la supervivencia de los más aptos, los más fuertes. Son los que sobreviven y son los que van quedando en cierta manera. Entonces la evolución, de acuerdo a Darwin, es consecuencia de 3 procesos naturales: la variación genética, la herencia y la selección natural. Y que van en ese resultado de selección natural, se han ido desarrollando ciertas adaptaciones de forma o morfológicas, de función o fisiológica y de comportamiento como tal. Entonces, hasta allí estaríamos hablando de la teoría de la evolución como tal, como teoría científica, que se ha estudiado, que se ha analizado, que se analizaron las especies, que se analizaron el proceso de selección natural, que se analizó la teoría del uso y el desuso, de las mutaciones y de todas estas cosas. Ahora, nosotros tenemos un grupo de personas que se llaman evolucionistas radicales, porque hay que ver esto en un continuo. Tenemos, por un lado, pensamiento creacionista, que está centrado, como dije, en una doctrina que es más filosófica, que es más metafísica que científica. Eso no le quita validez porque es parte del conocimiento humano. Y tenemos en un extremo los creacionistas radicales, donde ellos dicen que el mundo es estrictamente como dice la Escritura, la Biblia, y ya. No hay ningún tipo de evolución, no hay ningún cambio ni transformación de las especies. El mundo lo que tiene son 6.000 años y tanto, etc. Tenemos un continuum que va, algunos creacionistas que consideran las validez de la teoría de la evolución y que han ido adaptando sus conceptos para integrar el creacionismo con el evolucionismo. Luego tenemos evolucionistas que también son teístas, o sea, creen en una deidad. Y tenemos evolucionistas que eligieron convertir la teoría de evolución en un pensamiento filosófico, que eso es lo que vamos a llamar el evolucionismo, que no es una teoría científica, sino que es un pensamiento filosófico, que es importante que lo entendamos. Entonces, los evolucionistas radicales, sus defensores han dicho que estas teorías evolucionistas son la prueba científica de que no es admisible la creación. Ellos dicen que el origen del universo y del hombre se puede explicar sin recurrir a la existencia de un Dios creador. La noción de este grupo dice que esa noción de un Dios ha sido superada por el avance científico. Entre ellos el doctor Wayne Moyer, quien fue director de la Asociación de Biología en los Estados Unidos, él dice y hace un llamado como una defensa a muchas discusiones que había también con los creacionistas, que dice que se debe ayudar a los maestros a ponerse al intento de introducir en las clases de biología una teología disfrazada de ciencia. Entonces, él está oponiéndose a lo que sería un pensamiento creacionista, pero se está oponiendo desde una filosofía que no es científica, que lo vamos a llamar evolucionismo. Cuando diga que no es científica, no quiere decir que no tiene validez. Quiere decir que es un pensamiento más filosófico. Por el otro lado, también hay los que dicen que una cosa es teología y otra cosa es ciencia. Y los defensores del creacionismo científico han propuesto que se enseñen las teorías, tanto evolucionistas, y también como las propuestas teóricas creacionistas de igual forma en las aulas. Y esa es una discusión en los Estados Unidos legales, con temas legales por el análisis de estos dos elementos. Entonces, ¿qué hay que diferenciar? Hay que diferenciar entre la teoría de la evolución, una teoría científica que parte de la biología,
que ha sido estudiada, que tiene demostración, y el evolucionismo como una filosofía de vida, donde yo quiero explicar todo lo que pasa en la humanidad desde una visión filosófica evolutiva, y no me interesa considerar a Dios. Entonces, eso no es científico, esto es una filosofía. Entonces, el evolucionismo como filosofía de vida no es una teoría científica, es una cosmovisión, es una forma de ver la vida, en la cual el mundo se contempla y explica en su totalidad a través de este método desarrollado por la teoría de la evolución, donde a partir de unas cosas surgieron otras y se desarrollaron. Entonces, evolución y creación divina, es importante acá. Es importante entender que no son términos contradictorios. ¿Por qué? Porque podría haber una evolución dentro de una realidad creada. De tal manera que algunas personas que sostienen el evolucionismo no tienen motivos para negar la creación. La creación es necesaria, porque ¿a partir de qué se va a evolucionar si no hay nada? Entonces, cuando estamos hablando de creación, estamos hablando de una cosa que en teología se llama creación in nihilo, de la nada, ¿ok? Entonces, si no hay de dónde evolucionar, ¿cómo va a haber evolución? Se necesita que haya algo que exista para que eso pueda evolucionar. Entonces, la creación es necesaria, sea que digan los evolucionistas que surgió algo de repente, el Big Bang, ¡pum!, y apareció. O sea que digamos los que creyentes que hay un acto creador a partir del cual surge todo lo demás. Entonces, tanto si hubiera evolución como si no, se requiere la razón de lo que existe. Mientras que la evolución se refiere a las transformaciones entre seres ya existentes. Eso es lo que tenemos que entender. Evolución se refiere a transformaciones entre seres ya existentes. Sea la teoría de la evolución o sea la evolución como pensamiento, habla de transformaciones a partir de seres o cosas existentes. Sea el mundo, el universo físico. ¿Ok? Esto es importante entender eso. Entonces, la teoría científica de la evolución, por eso puede presuponer la creación. Pero hay algún grupo de personas que son evolucionistas radicales, que ellos dicen que no, que ya se explica que no hay razón de que haya un Dios, en su postura filosófica, que no es científica. ¿Ok? Aclarado eso. Entonces, la evolución, como le estoy diciendo, presupone la creación. Y es importante porque el que admite la creación tiene la libertad total para admitir cualquier teoría científica. El que no admite la creación deberá admitir que todo lo que existe proviene de otros seres. ¿Entienden? Que en el caso de los evolucionistas extremos, radicales. Lo que existe proviene de otros seres y estos seres provienen de otros. Y así indefinidamente, hasta que llegan a un punto donde no tienen más explicación y de repente ¡pum!, brotó todo de la nada. Eso es un acto creador. Denle el nombre Big Bang o denle el nombre como quieran. Lo que quiero que vea que esto es un problema del evolucionismo, más un problema filosófico que un problema científico. Son dos cosas diferentes. Entonces, en el evolucionista radical es quien viola las exigencias del rigor científico. Pues él se ve forzado a admitir unas hipótesis que no son del ámbito de la ciencia. Creer esto de que todo evolucionó, pero cuando llegas a un límite no tienen respuesta, y entonces creas algo para que digas que de ahí partió, es una forma, ¿ves?, de ir en contra del proceso científico, y hay que diferenciar lo que es científico y lo que es filosófico. Es decir, lo filosófico se debe admitir, pero no debe probarse. Entonces, el evolucionismo no es una teoría científica, la teoría de la evolución sí, que ya la expliqué un poquito. Es una cosmovisión, repito, es una forma de ver la vida, en la cual el mundo se contempla y se explica a través de este método desarrollado por la teoría de la evolución. Voy a poner un ejemplo. El señor Carl Sagan, que ya murió, un físico, un astrónomo físico, tomó muchos datos de lo que ha encontrado la paleontología y de lo que ha sido el estudio de los fósiles sobre todo, y condensó, como decir, en un año, hizo un esquema de cómo es que ha sido la creación del mundo, de la humanidad. Y entonces esto parte desde, vamos a decir, el 1 de enero de un año X a las 12 de la noche, 12:01, parte de lo que llama el Big Bang. ¡Pum! Surgió de repente. Pues. Algo surgió y pasó y después se empezó a desencadenar todo. Y da una explicación
Por cierto, Carl Sagan murió ya hace 4 o 5 años, si no me equivoco. Y ya esta fecha de los 15.000 millones de años que se supone que fue el Big Bang o que tiene el mundo, ya otros astrónomos en este momento ya han dicho que es menos que esto. Por lo menos se quitaron 2.000 millones de años, porque actualmente dicen que son 2.000 millones de años. Entonces, perdón, que son 13.000 millones de años y no 15.000 millones de años, como decía Carl Sagan. Entonces, este hombre hizo toda esta estructura, bueno, la gran explosión, que quién sabe de dónde vino, cómo ocurrió, simplemente algo que ocurrió así, pum, por lo que sea, al origen de la Vía Láctea, el sistema celular, formación de la Tierra, origen de la vida, Todo esto va transcurriendo, estructurado pues en minutos en comparación con todos los años que se han estudiado. Dice que el 31 de diciembre, el último día del año, a la 1:30 de la tarde, apareció el ascendiente del hombre. O sea, ni siquiera el hombre, pues apareció alguien por allí que fue un supuesto ascendiente del hombre, según ellos comprenden, según se entiende. ¿Okay? Después se habla de que realmente comienza, es como tal, el ser humano en la historia, como la tenemos toda la historia básica, comprobada en el año 8000, cuando es que empieza la agricultura, etcétera, etcétera. Y así él lo va desarrollando todo. Entonces, esto es un ejemplo, pues, de cómo se explica, ¿verdad? Desde este evolucionismo radical, todas las cosas que han ocurrido. Pero siempre necesitas algo a partir de lo cual se desarrolla todo. Es lo que quiero yo mostrarles con esto. Entonces, fíjense, la realidad es que hay límites en la biología para abordar el fenómeno de la creación. Hay límites. Hay límites en las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales se ocupan de transformaciones materiales, en las que se tiene algún tipo de experiencia de carácter empírico. No se puede decir nada, por tanto, un acto que trasciende a la transformación material, que es el acto creador. El acto creador es otorgar el ser de la nada. Se podría discutir, argumentar, afirmar o negar la noción de creación, pero no se puede hacer desde la biología, ya que el ámbito biológico es metódico. En resumen, la ciencia empírica no puede afirmar la creación, pero tampoco la puede negar, porque al final ellos van a necesitar algo de lo cual se tiene que partir. Entonces, quería hablarles eso. Ahora les voy a hablar un poco del creacionismo como noción metafísica. Y cuando hablo de noción metafísica, lo estoy enmarcando dentro de la filosofía. Recuérdense lo que les hablé. Entonces, la noción metafísica de una creación providente, la idea física de una evolución cosmológica, se exigen mutuamente, se ayudan, tal vez no es simétrico, pero están en cierta forma relacionados por lo que ya he explicado. Si hay evolución cosmológica biológica, es preciso remitirse para explicarla radicalmente, o sea, para explicarla metafísicamente o filosóficamente, hay que remitirse a una inteligencia creadora. Detrás de todo este proceso tan gigantesco y tan específico, tiene que haber existido una inteligencia creadora. Eso es lo que han demostrado en lo que son algunas de las teorías científicas, no metafísicas, del creacionismo. Esta inteligencia creadora ha estado presente en el inicio de todo y creó un mundo ordenado que tiene un fin y que tiene un propósito. Por eso es que ese mundo que fue creado de la nada se puede desarrollar hacia un fin. Entonces, lo que realmente es que hay una creación como una situación metafísica estable o filosófica de cosas materiales que evolucionan porque han sido creadas con un sentido, han sido creadas con una finalidad, están guiados por una sabia providencia que las ordena. Eso es el concepto del creacionismo como una noción metafísica. El creacionismo científico surge como una reacción al pujante evolucionismo materialista. Esto es importante que lo entendamos. El creacionismo científico es diferente a lo que les acabo de explicar del creacionismo como una noción metafísica. El creacionismo científico surgió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando algunos grupos protestantes se organizaron en una campaña que tenían dos objetivos básicos. Ellos querían mostrar que la Biblia proporciona conocimiento científico acerca de la creación, que son contrarios a las hipótesis evolucionistas, y ellos querían conseguir legalmente que en las clases de ciencia natural se diera en las escuelas, juntamente a las teorías evolucionistas,
se explicara igual tiempo el creacionismo como una concepción alternativa. Esto fue la lucha de estas personas, lo cual lograron en muchos estados de los Estados Unidos. Hasta el sol de hoy está esa lucha. Ellos crearon un instituto que se llama el Instituto for Creation Research, o sea, el Instituto para Investigaciones de la Creación. Ellos ven en el evolucionismo un poderoso aliado del materialismo moderno y que pretende difundir una visión relativista de la vida que socava los fundamentos de la civilización y de la fe que ha estado a lo largo de la historia humana. Entonces, esa polémica evolución-creación sigue vigente hasta nuestros días. Los creacionistas científicos, amparados o coordinados por este Instituto para la Investigación de la Creación, por ejemplo, ha conseguido que en 15 estados se debatan proyectos de ley para que se dediquen igual número de clases para que la gente, los jóvenes, conozcan las dos hipótesis. ¿Ok? En el estado de Texas, por lo menos, se ha exigido que las editoriales, que los textos que tratan de la teoría de la evolución, deben hacer notar que es solo una entre varias explicaciones de los orígenes de la humanidad y evitarán lo que limite a los jóvenes en su búsqueda de sentido de la existencia humana. Cada libro de texto debe incluir una página introductoria con esta advertencia. Lo que en el libro se dice acerca de la evolución se presenta claramente como una teoría y no como un hecho. La presentación de la teoría de la evolución se hará de modo que no vaya en detrimento de otras teorías acerca de los orígenes. Y mire lo que dice un investigador llamado Carlos Javier Alfonso. Él dice, la realidad es que la evolución como hecho científico y la creación divina se encuentran en dos planos diferentes. No existe la alternativa evolución-creación, como si se tratara de dos posturas en las que tienes que elegir. Se puede admitir la existencia de la evolución y al mismo tiempo la creación divina, por lo que yo ya les he explicado. Si el hecho de la evolución es un problema que ha de abordarse mediante los conocimientos científicos experimentales, la necesidad de la creación divina responde a razonamientos metafísicos. O sea, una cosa es el estudio científico experimental a partir de hechos fácticos, factibles y abordables, y otra cosa es la necesidad de la creación que corresponde a razonamientos más allá de lo físico, porque cuando hablamos de creación estamos hablando de creación de algo a partir de la nada. Entonces, en ningún proceso natural se puede hablar de una creación propiamente dicha. Los seres naturales, las piedras, hasta el hombre, solo pueden actuar transformando algo que ya existe. Entonces la naturaleza no puede ser creativa, la naturaleza es creada. El hecho de la creación así entendido no choca con la posibilidad de que unos seres surgieran a partir de otros. Esa es la opinión de Carlos Javier Alfonso. Entonces realmente en el debate ciencia-fe, en el debate filosofía-fe, y ahora estamos metiendo al tema de la fe porque también está metido el creacionismo radical que les estaba hablando hace rato, hay cuatro posturas. Hay una primera postura que es que hay una incompatibilidad con el creacionismo. No es negociable. Estas personas son más radicales, ¿verdad? En cierta forma hay un extremo, se ignora algunos registros científicos y se ignoran descubrimientos fósiles que están allí. Pero algunas de estas personas simplemente dicen, no, esto es así porque está en la escritura y punto, y se coloca la fecha de la creación en el año 4004 a.C. Ya. Esa es la forma como eso se ve. Otros creacionistas dicen que la ciencia es compatible con la fe, solo que son ámbitos diferentes. Y es más o menos lo que yo estoy tratando de explicarles a ustedes. En tercer lugar, otras personas dedicadas ya a investigación científica dicen que la ciencia demuestra la fe y han propuesto teorías científicas verificables como hechos fácticos. Sobre todo, hay varios expositores, pero uno de los más relevantes se llama Michael Behe, que él habla del diseño inteligente y ha hecho un estudio de diferentes aspectos, desde el genoma humano hasta estudios referidos a otras áreas biológicas, donde dice que en todo existe un diseño inteligente. Y para que ese diseño inteligente esté allí, es porque ha habido un pensamiento inteligente que ha generado ese diseño. Uno de los libros de Michael Behe es La caja negra de Darwin.
Otro libro es El borde de la evolución, o sea, hasta dónde llega la evolución, y de ahí para allá explica que en el fondo, aunque ha habido un proceso evolutivo, ha habido un diseño inteligente que le subyace. Y otros teóricos también, más en el ámbito ya, Michael va en el ámbito del ámbito protestante, pero también algunos teóricos católicos, como el naturalista, científico y sacerdote Teilhard de Chardin, él creó una teoría científica que se llama la cosmogénesis, o sea, el inicio del cosmos. Y esa teoría científica está basada, bueno, es una teoría científico-filosófica, porque está uniendo los dos elementos. Es una filosofía vistalista, está basada en la filosofía vistalista de Henry Bergson y en este libro llamado La evolución creadora. Pero Teilhard de Chardin tiene muchísimos libros. Entonces él, como naturalista, como científico y como sacerdote, él unió las dos teorías, hizo una conciliación entre la teoría creacionista y la teoría evolucionista, y él dice que, en resumen, Dios es el alfa, Dios es el principio de todo. Y Dios procedió a crear la materia de la nada. Y esta materia se evoluciona, se transforma. Pero nuevamente Dios volvió a intervenir y le dio a la materia un alma. O sea, Dios hizo algo específico, directo, y le dio a la materia un alma, y con esa alma surgió el hombre, y surgió la vida humana, como nosotros la conocemos. O sea, hace una diferenciación entre Dios como alfa, principio creador, y luego como Dios interventor en el hombre, en el ser humano, y una especificidad en el ser humano. Después de surgir el hombre, él debe irse perfeccionando. Y es el punto en el cual converge toda la humanidad en la actualidad, de acuerdo a esta teoría. Cuando el hombre alcance ese máximo perfeccionamiento, ese hombre llegará a un punto de máximo perfeccionamiento del hombre y del cosmos, y llegará a un punto omega. Y para él, ese punto omega es Dios también al final de todo, cuando todo vuelva al Dios que lo creó. Ese punto omega es Cristo, es el alfa y es el omega. Eso lo dice Teilhard de Chardin. Entonces, en el alfa hay un Dios en el principio, de la creación de la materia, surge la vida a través de un alma que fue dada por Dios a esa materia. El hombre va obteniendo una perfección poco a poco. En ese punto está la humanidad y va a llegar a un punto omega, donde al final el hombre alcanzará su perfeccionamiento, pero no por sí mismo, sino por la acción del Creador sobre él. Esto es lo que dice Teilhard de Chardin. Ahora, hay algunas posturas también teológicas que también tratan de conciliar la creación con los conocimientos científicos. Ya les mostré dos. O sea, les mostré la del diseño inteligente y les mostré la de Teilhard de Chardin. Ahora, desde el ámbito, vamos a llamarlo más teológico, bíblico, cristiano, desde 1814 en los Estados Unidos, primero fue Thomas Chandler, después fue William Burkland, después fue Edward Hickok y después fue Scofield. Estos autores crearon una teoría que se llama la teoría de la laguna. Y en esta teoría ellos explicaban de que entre el primer y el segundo versículo de Génesis hay un vacío y que es muy probable, en su explicación, dice que hubo varias creaciones y que la primera creación que hubo, la creación preadámica, por algún motivo se deterioró y fue entonces que empezó esta nueva creación. Esa es más o menos la teoría, la interpretación de esos textos de Génesis. Hay varias formas como esto se ve. Por ejemplo, algunos dicen que el día 1, del día 1 al día 4 más o menos, representa en la Biblia, el día 1 al día 4 millones de años. Después vendría la creación del hombre y algunos relacionan el periodo glacial con la inundación de Noé, etc. Otros han dicho que hubo un inicio hace millones de años, quizás múltiples cataclismos, se formaron los fósiles, se creó la materia y la vida, pero después hubieron 6 días de restauración y posterior vino la inundación de Noé, etcétera, etcétera. Y otros lo ven, donde hubo la ciencia de la creación, tal vez una tierra sin vida, después hubieron 6 días de la creación, lo que sería la vida humana,
y después hubo la inundación de Noé. Entonces fíjense que se ha buscado también conciliarlo desde la Biblia, desde la Escritura. Entonces en la historia universal, ya vimos la propuesta de Carl Sagan, pero haciendo un resumen, tenemos la prehistoria, 10 millones de años, ya ponemos la creación del universo, 15.000 millones de años, la prehistoria 10 millones de años, la edad antigua, ¿okay?, que está caracterizada hasta el segundo milenio, pero en esa prehistoria resalta realmente, es en el periodo neolítico donde se ha descubierto y se resalta que realmente es vida humana como tal, como la conocemos. No como este homínido, no, sino como vida humana como tal. Estamos hablando del neolítico, más o menos del 7000, el 8000 antes de Cristo. Después vendría la edad de los metales, del bronce y todas las épocas humanas. Ahora fíjense, para cerrar quisiera hablarles de una aproximación bíblica también. Ya les mostré la base de esa teoría que se llama la laguna, de cómo se ve el Génesis. Entonces fíjense, los 11 primeros capítulos del Génesis son los capítulos más difíciles de interpretar. Porque si nosotros lo colocamos en la forma tradicional, como se enseña en la mayoría de las iglesias cristianas protestantes se enseña, ¿verdad?, la propuesta tradicional, que es una interpretación literal del Génesis, que se ciñe a cada una de las cosas que están allí específicamente, aunque se ignoran algunas cosas que están en los primeros versículos y capítulos de la Biblia. Pero esta es la forma tradicional de lo que llamaríamos el creacionismo radical, ¿okay? La creación fue en el 4000, 4004, después tuvo el jardín del Edén, ellos no especifican cuánto tiempo, después estuvo la caída, después Caín mató a Abel, después el desarrollo de la civilización, el diluvio, la torre de Babel, etcétera, etcétera. Esa es la forma más o menos tradicional, como se ha visto en la mayoría de las explicaciones que se dan en la Escritura. Ahora, ¿qué encontramos nosotros en los relatos bíblicos? Nosotros encontramos en los relatos bíblicos, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 1, que el concepto de crear de la nada, es importante que sepamos que el concepto que en la lengua hebrea es el término barak, lo voy a leer en la Biblia textual, dice, en principio Elohim, Aleph, Taf, o sea, el principio Dios, Alfa, Omega, creó los cielos y la tierra. Pero la tierra se ha precipitado en caos y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso. Y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio la luz que estaba bien, y vio Elohim la luz que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla, y llamó Elohim la luz día, y a la tiniebla llamado noche. Y hubo tarde y mañana en el día 1. Eso es el relato de los primeros 3 versículos de Génesis. La palabra crear en estos contextos es la palabra barak. La palabra barak es la creación ex nihilo, o sea, la creación de la nada. Ese término solo aparece en Génesis 1.1 y aparece en Génesis 1.27 cuando se habla de la creación del hombre. Que Dios hizo algo único, algo diferente cuando creó al ser humano. Hizo algo, aunque tomó material, un material de la tierra, hizo una creación única e hizo del hombre un alma viviente. Entonces ese término de crear de la nada, añadir algo de la nada, aparece en la creación de los cielos y la tierra, que existieron probablemente anterior a estos cielos y tierra que tenemos, y la creación del hombre. Entonces, el otro verbo más usado que se traduce crear es lograr, efectuar, hacer, producir, llevar a cabo o rehacer. Pero esos otros términos tienen que ver con hacer algo a partir de la materia preexistente. Entonces, barak significa hacer algo de la nada. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Escritura? Que en el principio de todo, que aquí no sabemos si es el principio de la creación física o de la creación espiritual, porque esa es otra cosa que no saben los científicos. Pero la Escritura revela que hay una creación física, pero también hay una creación espiritual. Eso lo dice la Escritura en el Nuevo Testamento y lo confirma el Antiguo Testamento. Esta creación la hizo Elohim de la nada. Tal vez esto se pudiese corresponder a lo que dicen los evolucionistas, el Big Bang, ¡pum!, surgió. Pero en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero la tierra se ha precipitado un caos y un vacío. Hay algo que generó un cataclismo, hay algo que generó
una tiniebla, hay algo que generó una situación de afectación de la creación física material, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, controlando lo que estaba ocurriendo en ese desastre, en ese cataclismo que ignoramos qué fue lo que pasó. Entonces dijo Dios, entonces aquí ya estamos hablando de una restauración de la creación. ¿Cuánto tiempo pasó allí? No sabemos. Además de, a partir de esta restauración, este día 1, y después va día 2, etcétera, que no son días de 24 horas, porque ni siquiera hay estrellas todavía ni nada en la explicación de la restauración de la creación anterior. Entonces, este es un tiempo indefinido. Entonces, una visión que yo le enseño en mis clases, cuando doy clases del Génesis, es esta propuesta creacionista, bíblica, que considera descubrimientos históricos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que la creación de los cielos y la tierra, de la nada, y Nilo, ¿ok? Génesis 1.1, es en un tiempo infinito, no sabemos. No hay una fecha, puede ser 15.000 millones de años, 13.000 millones de años, etc. Después, entre esa fecha y otra fecha, hay la Tierra se precipitó en un caos. Entonces la creación física se sabe que fue afectada, el tiempo también pudiera ser infinito, no sabemos cuánto tiempo es, pero ahí la escritura deja entendido que hay una realidad de una afectación de la creación espiritual, los seres celestiales, afectando la creación física. Después, en Génesis 1.3, empieza ese proceso de recreación y de reorganización que empieza de manera interesante con la expresión de Dios a través de la luz. Digo Dios, sea la luz. Por ahí algunos han especulado como la teoría de Albert Einstein dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces han especulado que cuando Dios dijo sea la luz, estaba haciendo un acto creador porque había una masa más la luz como palabra, la velocidad de la luz, se pudo recrear materia. Bueno, esa es una explicación que algunos aplican, algunas teorías científicas para explicar ese fenómeno. Pero simplemente lo que hay es una reorganización a partir del logos, a partir de la palabra de Dios, de la luz, y de reorganizar esa creación. ¿Cuánto tiempo ocurrió eso? No sabemos, pero muy probablemente pudiera ser entre 20.000, 8.000 antes de Cristo o más, ignoramos. La creación del ser humano es especificada y lo que denota la Biblia es que ahí hubo un elemento muy específico de una creación de la nada. Y eso es importante entenderlo, que el ser humano, de acuerdo al testimonio filosófico y teológico de la Biblia, de la revelación, es que el ser humano, aunque pudo tener los mismos elementos de la tierra, parte del diseño, lo que podamos decir de los otros seres creados, el ser humano tiene una creación especial. Hubo algo inhinilo, hubo algo de la nada que Dios hizo que el hombre fuese un alma viviente, fuese diferente a todas las demás criaturas. Eso está en Génesis 1.27. Muy probablemente esto puede haber sido entre el 20.000 o antes, hasta el 8.000, porque el 8.000 es el relato de nuestra historia humana, donde tenemos realmente civilización humana, entendidos como humanos, no como homínidos, sino como humanos. Y hablaríamos más o menos allí también de la caída del ser humano. Y es interesante que los dos primeros hijos de Noé, de Adán, los dos primeros hijos de Adán, que fueron Caín y fue Abel, uno era agricultor y el otro era ganadero. Y resulta que las dos primeras expresiones humanas que se han investigado en la historia ha sido la agricultura y la ganadería. A partir de allí es que el hombre de verdad se pudo asentar y pudo ser humano como tal. Entonces eso concuerda con el relato bíblico de Génesis 4.2. También tenemos nosotros en Génesis la creación de la primera ciudad que fue construida por Caín cuando se va del lugar donde se encontraba. Muy probablemente coincide con la primera ciudad descubierta por las investigaciones arqueológicas, el Jericó neolítico, que dicen algunos que data entre 6.000 y 7.000 antes de Cristo, más o menos ese tiempo. Después está el diluvio de Noé, que tiene todo su basamiento.
Y ahí estaríamos hablando de los sumerios, que es la primera civilización humana conseguida. Posteriormente teníamos Babel, y Génesis 11.1 habla del inicio de las culturas. Eso se corresponde más o menos 2300, 2006, del tercer al segundo milenio antes de Cristo. Entonces, bueno, esto es una aproximación bíblica de cómo integrar ya el pensamiento bíblico, teológico, filosófico, que es una doctrina cristiana, considerando elementos del texto de la Escritura que no están en ninguna contradicción con los verdaderos descubrimientos y aproximaciones científicas, que también entendemos que estos son aproximaciones filosóficas, no teorías comprobadas, pero que podemos desde la Biblia hacer una integración. Entonces, esta es mi exposición para ustedes y espero que les sirva de reflexión y que nos pueda poner a pensar acerca de todas estas posibilidades que les he hablado. Hay un creacionismo radical, hay un evolucionismo radical, pero hay una teoría de evolución, hay teorías científicas del diseño, de la creación, y que integran ambas visiones, una más de la ciencia, otra de la filosofía, y hay abordajes bíblicos que tratan de dar respuesta también a los conocimientos científicos que existen, que es lo que les he planteado. Dice un autor, el problema desaparece cuando se advierte que evolución y creación divina se encuentran en planos diferentes y por lo tanto no se excluyen mutuamente. Aunque haya un tipo de evolucionismo que es incompatible con la misión de la creación, que lo llamamos evolucionismo radical, y hay un tipo de creacionismo que es incompatible con la aceptación de la evolución, que también lo hay. ¿Okay? Hay también un grupo cristiano que simplemente descarta todas estas cosas. Y ya vemos otras personas que hemos conocido un poco de la ciencia, entendemos lo que es ciencia, entendemos lo que es filosofía, y buscamos hacer ciertos puntos de encuentro, dando prioridad, en el caso nuestro, como cristiano bíblico, teológico, evangélico, a las escrituras. Entonces, bueno, que Dios les bendiga. Voy a hacer una oración por ustedes que escucharon y han escuchado esta enseñanza. Quiero leer un texto de Apocalipsis. Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu placer existen y fueron creadas. La alabanza, la sabiduría, la acción de gracias, el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por siempre, jamás. Y al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la gloria, la honra, el honor, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, les invito a que escuche esta enseñanza, esta formación, analícela, medítela, reflexione en los temas que hemos hablado, pensamiento filosófico, incluyendo la particularidad del pensamiento teológico, pensamiento científico, teoría de la evolución, diferenciado del evolucionismo como un pensamiento que va más hacia lo metafísico y la interpretación de la realidad, creacionismo en sus diferentes posturas, el creacionismo más radical, a un creacionismo que acepta la evolución y la comprende, las teorías científicas creacionistas, que ya planteé dos, ¿verdad? La del diseño, la propuesta de Teilhard de Chardin, y posteriormente algunas aproximaciones bíblicas para conciliar conceptos escriturales con realidades de las investigaciones científicas que están por allí. Entonces, bueno, que espero que esto les ayude a ampliar su mente, su pensamiento, podamos buscar un equilibrio, darle su lugar a la ciencia, darle su lugar también a la filosofía, a la metafísica, al conocimiento cristiano, a la fe y al valor que tiene la fe, y a los conocimientos también de las escrituras, que pueden dar luz a nuestra mente en relación a lo que se encuentra. Lo que se llama que hay un patrón en la verdad de Dios, nuestro creador. Voy a hacer una oración y gracias por este tiempo. Bueno, Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te doy las gracias por tu presencia, por tu amor. Gracias por esta oportunidad de poder compartir este tema de la relación entre la filosofía y la ciencia, de la relación que hay entre el evolucionismo y el creacionismo, de cómo nosotros que somos creyentes entendemos estas cosas y aprendemos a diferenciar cada una de ellas para tener criterios amplios y tener la posibilidad de educar a la juventud
y que ellos afirmen también y conozcan de su fe y de los principios que sostienen y mantienen su fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias y bendigo a todo aquel que escuche este pensamiento, este análisis, que les pueda servir de alguna manera. Cristo Jesús, amén. Bueno, bendiciones. Gracias por prestarme este tiempo. Saludos. Que estén muy bien.